Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2, El Trébol y el Club. Parte 8, Revisión. La ceremonia de boda en el reino Mayan terminó sin incidentes, al final, fue una ocasión brillante y alegre que representaba que cada lado había hecho todo lo que podía hacer por el otro y había aprendido todo lo que podía del otro. Talan y Sunai habían podido celebrar y dejar su huella en su tierra natal, después de asegurarse de que no iban a dejar ningún problema o resentimiento a su paso. Habían vuelto a casa para decirle a su familia que vivirían el resto de sus vidas en una tierra lejana. Habiendo completado su tarea, los dos sintieron un tipo diferente de tristeza de la que habían sentido cuando partieron por primera vez de su tierra natal. Reflexionaron sobre ese sentimiento mientras subían a sus respectivos carruajes. Mientras tanto, los miembros arcanos de la delegación tenían sus propios pensamientos para procesar mientras partían. En particular, los 4 de la aldea Témpera y Saiga tenían algo que pesaba mucho en sus corazones. La noche antes de regresar al reino arcano, el grupo se reunió para hablar en una habitación del castillo en el que se alojaban. Ya hablamos con Ran al respecto, pero tenemos la intención de regresar a la aldea Témpera y completar nuestro entrenamiento, dijo Yavia como representante del grupo. Ella había ganado con gracia el primer encuentro en la exposición real y mostró la fuerza del estilo de los 4 vasos en una tierra extranjera, pero parecía completamente avergonzada cuando les contó a los demás su decisión. Este viaje ha sido una muy buena experiencia de aprendizaje para nosotros en muchos sentidos, pero todavía tenemos mucho que aprender y estamos lejos de poder luchar al lado de Ran. Y eso, no tiene nada que ver con si tenemos o no suficiente experiencia de lucha. Simplemente se debe a nuestra falta de capacitación. No eran lo suficientemente hábiles. No habían hecho suficiente entrenamiento. Habiendo admitido su debilidad, los 4 miraron a los demás con expresiones de dolor. Sus talentos y linajes familiares no eran un problema. Todavía no habían hecho el trabajo que podían y debían hacer. Incluso habiendo reconocido esto, todavía era extremadamente difícil admitir que simplemente no habían estado trabajando lo suficiente. Pero su evidente dolor también era una señal de su crecimiento. Que estuvieran dispuestos a aceptar el peso de los desafíos que les esperaban fue lo que también demostró cuán seriamente enfrentarían esos desafíos y harían el trabajo necesario para superarlos. Las victorias que logramos en la exposición real fueron el resultado de que nos enfocamos en ganar por encima de todo. Los nobles tesoros del maestro Suiboku y las tácticas de Ekesatsu fueron lo que los hizo posibles. Estamos felices de haber podido ser útiles para Ran y Sunai, pero hubiéramos perdido fácilmente si hubiéramos luchado de manera justa. Si tuviéramos que luchar sin los nobles tesoros, no estaríamos ni cerca del nivel necesario para luchar al lado de Ran. Los 4 habían despreciado por completo a los maestros de la aldea Témpera, los que Ran había derrotado tan fácilmente, cuando se aferraban a las faldas de Ran. Sin embargo, esos maestros no habrían estado tan mal expuestos en la exposición. Habrían podido ganar en una pelea justa, incluso sin los nobles tesoros. Por supuesto, el estilo puño borracho o el estilo sombra de niebla nunca podrían derrotar a una bestia divina completa, pero contra oponentes en forma de bestia humanoide, habrían podido dar una buena pelea. E incluso si no estuvieran en ese nivel, si al menos hubieran sido más maduros, si se hubieran esforzado más, entonces no se habrían sentido tan avergonzados por sus victorias. Originalmente habíamos dejado la aldea para comunicar los deseos de nuestra gente al maestro Suiboku. Aunque terminamos estando fuera por mucho tiempo, nos gustaría regresar a la aldea y completar nuestro entrenamiento. Ya veo. Bueno, si eso es lo que quieres hacer, entonces deberías hacerlo, dijo suavemente el Lord Iméretes de la casa Sepaeda. Sabía que los 4 aún estaban lejos de ser hábiles y que dependía de ellos decidir cómo mejorar. Si creían que, en lugar de aprender nuevas técnicas, necesitaban volver y dominar adecuadamente sus técnicas originales, entonces era mejor que regresaran a su pueblo para entrenar. Eso era cierto incluso si no iban a ser bienvenidos con los brazos abiertos. Ustedes 4 son fuertes. Buscaste batallas justas incluso cuando sabías que no podías ganar, y ahora vas a regresar a tu aldea donde te esperan los más fuertes que tú. Admiro esa fuerza. De hecho, dado que huí del invocador espiritual, incluso te envidio, dijo Talan, elogiando su decisión. Si bien Talan era considerado el más grande de los espadachines de invocación de sombras, el diferencial de poder relativo entre ese arte y la invocación de espíritus significaba que no tenía ninguna posibilidad contra la mayoría de los invocadores de espíritus. Como había dejado su tierra natal porque no podía soportar esa realidad,
encontró que la voluntad de los cuatro de regresar a una patria llena de personas más hábiles en sus propias artes era algo digno de admiración. Los cuatro estaban comprometidos y preparados. Estaban preparados para ser humillados, para ser revelados como fraudes, para experimentar pérdidas, para soportar la frustración. Esa determinación surgió de su propia debilidad y no era algo de lo que estar demasiado orgulloso. Fue la determinación y el compromiso de aquellos que no eran genios o maestros, sino simplemente gente común. Por supuesto, Talán nunca podría conocer ese sentimiento. Les agradezco por acompañarme por más de un año. Tus esfuerzos fueron invaluables, frustrando las ambiciones de mi madre y rompiendo la arrogancia de mi tierra natal, dijo Sun-ae, expresando su agradecimiento. Los cuatro habían ganado victorias abrumadoras porque sus artes eran desconocidas y porque habían utilizado tácticas especializadas, y eso tenía un valor muy real completamente separado de los impactos que les dieron las victorias de Ran, Saiga y Sansui. Había un mundo de diferencia entre enfrentarse a un puñado de individuos abrumadoramente dominados y demostrar que incluso un soldado ordinario podría matarlos con suficiente determinación. No tengo nada más que aprecio por todo lo que has hecho, incluido el hecho de que estabas dispuesto a concentrarte únicamente en ganar. No. Eso no está bien. Fue porque nos enfocamos en ganar, porque recibimos elogios vacíos, que entendimos cuán sin sentido eran nuestras victorias. Si hubiéramos seguido montando los faldones de Ran, probablemente habríamos sentido este vacío eventualmente de todos modos. Cada uno de los cuatro había derrotado rápida e individualmente a un rey en forma de bestia divina. Posteriormente, la gente del reino Mayan, que prácticamente había deificado a los invocadores de espíritus, los había mirado con tanto miedo que fueron vistos con casi tanta inquietud como tres de los guerreros más poderosos del reino arcano. Ese era el miedo y el respeto que los cuatro ansiaban cuando se unieron a Ran para abandonar el pueblo. En cierto sentido, habían logrado su objetivo inicial. Mantener la cabeza en alto, sacar el pecho con confianza y recibir los elogios de las personas que los rodean. Habían pensado que sería divertido experimentar eso. Pero la verdad del asunto era diferente. Al final resultó que, los elogios que excedían las habilidades reales de uno eran vacíos y vergonzosos. No deberíamos haber dejado el pueblo con Ran en primer lugar, y deberíamos habernos quedado en la aldea témpera cuando volvimos por primera vez. Este viaje fue significativo, aunque solo fuera para aprender ese hecho. Incluso si nos tratan con frialdad cuando volvamos. En todo caso, eso podría ser tranquilizador. Los cuatro habían recibido la confirmación de la importancia de la fuerza sobre la victoria y ahora expresaban su determinación de volverse más fuertes, no solo de ganar. Estoy apoyando a todos ustedes, dijo Ran, pero no pudo seguir hablando. Al igual que Talán, encontró admirable su determinación y los envidió por ello. Sí, y trabajaremos duro. Nos aseguraremos de entrenar lo suficiente para ser dignos de los elogios que recibimos en Mayan, y seremos lo suficientemente fuertes como para no necesitar depender de nobles tesoros o esquemas. Sí, yo también necesito trabajar duro, dijo Saiga, después de haber visto a las cuatro temperanas ahora debidamente motivadas. Hablé con el padre de Sun-ae mientras estábamos en Mayan. Me enseñó la mentalidad necesaria para ser un líder. Haré uso de eso y me convertiré en un gran señor. Ese es el espíritu, Saiga. Dado que tu potencial ha sido reconocido por mi padre, el rey de todo un país, no hay forma de que no te vaya bien como noble. También estaremos a tu lado. Apine, Sun-ae y Suge expresaron su apoyo a la determinación de Saiga. Ellos también habían aprendido de sus experiencias en el reino Mayan. Solo apoyando al que estaba a cargo iban a poder cumplir con sus roles como esposas de una figura de autoridad. Mientras tanto, Ran los miraba con bastante frialdad. Los otros cuatro de témpera también compartieron su expresión. Oye, Saiga. Es un poco tarde para preguntar esto, pero ¿la gente realmente te acepta como heredero?, preguntó, poniendo en palabras una pregunta bastante obvia que no se había hecho hasta este último momento. Saiga se tensó cuando escuchó esto en voz alta. El hecho del asunto era que Saiga casi nunca estaba en los territorios de Waterabe, lo que significa que no tenía idea de lo que la gente realmente pensaba de él. Oye, ese es un buen punto. En nuestro pueblo, las familias principales siempre recibieron un trato preferencial, y nos fuimos porque nos rebelábamos contra eso. Los pueblos y los países no son tan diferentes, ¿verdad? ¿De verdad van a dejar que un forastero tome el control de una casa grande, sin importar cuán fuerte sea? Sé que el señor actual quiere que eso suceda, pero tal vez las otras personas no lo acepten. La fuerza no es lo único que importa, ¿verdad? Saiga, ¿estás seguro de que todo va a estar bien? El reino de Arcana era un gran poder, mientras que la aldea témpera era una pequeña comunidad escondida dentro de las fronteras de Arcana. Aunque había una diferencia de escala entre los dos, sus estructuras sociales no eran tan diferentes. Por eso, los de la aldea témpera consideraban que convertirse en cabeza de una familia gobernante era un gran problema. Habían pensado que el mundo exterior iba a ser muy diferente del pueblo antes de verlo con sus propios ojos,
pero desde entonces habían aprendido por experiencia que las cosas no eran tan diferentes. Bueno. No hay ningún problema en absoluto, respondió el señor Iméretes de la casa Sepaeda, interrumpiendo a Saiga, que luchaba por responder la pregunta. Tus preocupaciones son completamente válidas, sin embargo. Por lo general, nadie consideraría siquiera hacer de un forastero el jefe de una casa. Este es aún más el caso dado que estamos hablando de la casa Baterabe. La casa Baterabe fue una de las 4 grandes casas del reino arcano. El señor de la casa Baterabe no solo era el gobernante de una quinta parte del reino, sino que también tenía una autoridad que rivalizaba con el rey en asuntos relacionados con la política del reino. Como tal, se había decidido que Saiga asumiría una enorme responsabilidad. Piénsalo. Sería una cosa si el señor de la casa Baterabe estuviera convirtiendo a una extranjera en la consorte de su hija, pero sería otra muy distinta si la extranjera se convirtiera en el verdadero señor gobernante. Eso sería lo mismo en la aldea Témpera, sí. Sí. Había casas con muchas disputas internas donde el heredero que elegía el actual jefe de la casa no era aceptado por los demás. El hecho de que se haya decidido significa exactamente eso. El asunto se ha decidido y todas las partes han estado de acuerdo, independientemente de las preocupaciones de Saiga. Sí, no valía la pena hacer la pregunta en este punto. Saiga no era simplemente uno de varios candidatos para ser heredero, él era el heredero. Todas las discusiones internas sobre el asunto ya habían concluido. Sin embargo, la raíz de las preguntas de las temperanas no era esa, sino porque había sido aceptado como heredero. Sabían que la fuerza no era suficiente para ser aceptados, Ran les había demostrado eso. No importa cuánto supieran todo sobre la fuerza de Ran, nadie en la aldea Témpera quería convertirla en cabeza de familia. Eso no debería haber sido diferente cuando se trataba de Saiga. Eso es algo que siempre hemos sabido, ¿no? Es todo para equilibrar contra Sansui, dijo Dobe alegremente mientras miraba en dirección al silencioso Sansui. Parecía que Sansui no estaba interesado en participar en la conversación, pero tampoco intentó negar su afirmación. La Guardia Real es una colección de las personas más poderosas reunidas de todo el reino arcano para proteger a la familia real. Sus filas contienen numerosos hombres iguales a Talán en habilidad, e incluso el menos hábil es al menos tan fuerte como Blegua. Son la élite de la élite. Están entrenados en los entornos más productivos, reciben el mejor equipo y están entrenados para luchar bien juntos, lo que los convierte en la unidad de combate definitiva de Arcana. Hubo un hombre que los derrotó a todos sin ayuda, el espadachín más fuerte del reino arcano, el as de la casa Sepaeda y el primeras del reino, Sansui Shirokuro. Como tal, todo desde entonces ha sido para tratar de lograr el equilibrio con el poder de este inmortal. Había varias razones por las que ninguna de las casas había propuesto poner a Ran a cargo de su casa. Primero, la aldea Témpera era una sociedad dominada por hombres y no había precedentes de una mujer cabeza de familia. Además, su comportamiento era demasiado violento, lo que significaba que nadie quería estar cerca de ella, y mucho menos que los guiara. Ella fue la primera de una nueva línea de sangre, lo que significa que su liderazgo iría en contra del propósito de las casas, que estaban allí para transmitir el arte marcial de su casa. Finalmente, la propia Ran no tenía ningún deseo de convertirse en cabeza de familia y no mostró interés en hacerlo. Todos esos factores se combinaron para asegurarse de que Ran nunca se convirtiera en cabeza de una casa, a pesar de que nadie en el pueblo estaba ni cerca de su igual en fuerza. Pero había una diferencia decisiva entre la aldea Témpera y el reino arcano. Sansui Shirokuro, un individuo absurdamente dominado, servía como vasallo de uno de los señores. Nadie puede derrotar a Sansui. No importa cuántas personas fueran tras él, nadie podía infligir ni un rasguño. Sansui solía servirme. Él sigue nuestras órdenes. Por lo tanto, es comprensible que las otras casas se pusieran celosas. Ya veo. Dado que Ran era la única de su tipo disponible en la aldea Témpera, no había nadie que quisiera usarla como figura decorativa o reclamarla. Si una de las casas terminaba ganando un individuo dominado en sus filas, entonces las otras casas naturalmente intentarían competir. Habrían tolerado el hecho de que ella era una mujer, que usaba un estilo de lucha diferente y que tenía una mala personalidad, siempre que les diera una forma de competir contra las otras familias. De hecho, la idea no era tan inverosímil como podría haber parecido a primera vista. Por lo menos, el reino Magyan, habiendo visto a Ran como un marcado dócil, había pensado en domar a algunos ellos mismos. Cuando un grupo obtuvo un arma abrumadoramente poderosa, era natural que aquellos a su alrededor necesitaran adaptarse y evolucionar. El señor heredero fue traído con la esperanza de que tal vez pudiera vencer a Sansui y fue reclutado únicamente por su fuerza y talento. Lo que me hace preguntarme, ¿realmente has olvidado ese hecho?, preguntó Dobe, con una leve nota de burla. Apine y Tsunae parecían extremadamente nerviosas y frustradas, pero no pudieron argumentar en contra de su lógica. Era cierto que no podían presentar a Saiga como una gran excepción cuando ellos mismos habían olvidado por qué había sido elegido para ser el heredero. Soy un idiota.
Fui elegido para ser el heredero porque tengo habilidades para hacer trampa y, sin embargo, me permití pensar en lo que significa liderar. Saiga murmuró para sí mismo. Encontró su anterior entusiasmo inútil e idiota. Había olvidado por dónde había empezado y no había visto que su posición subyacía a su posición como heredero. Fue tan tonto que bien podría haber sido un bufón de la corte. Dove estaba perfectamente en su derecho de burlarse de él. Así es. Y tú, tienes la fuerza para hacer que la gente lo crea. Pero el hombre que una vez sirvió como señor de una gran casa no se estaba riendo de él. Como tú mismo sabes, Sansui era más fuerte de lo que pensaban incluso quienes lo rodeaban. Tanto es así que incluso aquellos que estaban más cerca de él no entendían el alcance de su poder. La única vez que Sansui mostró esa fuerza fue cuando se enfrentó a su maestro, Suiboku. Hasta ese momento, nunca habíamos visto a Sansui derramar una sola gota de sangre. Recientemente, Suiboku le había dado a Sansui una lección que involucraba algo más que practicar swings. Se habían enfrentado con espadas de madera y, en el proceso, Suiboku había herido a Sansui. Hasta ese momento, Sansui había obtenido continuamente una abrumadora victoria tras otra abrumadora victoria. No solo no había recibido ninguna herida, ni siquiera hubo momentos en los que pareciera estar cerca de suceder. No solo había derrotado a sus oponentes, sino que siempre asestaba sus golpes como si estuvieran absorbiendo sus golpes. La brecha entre ellos era tan grande que lo hacía parecer aburrido y simple. Para volverte lo suficientemente fuerte como para hacer creer a la gente que en realidad podrías derrotar a Sansui. Eso es lo que se esperaba de ti. Todos deberían saber cuánta lucha y esfuerzo implicará. Eso era algo de lo que ninguno de ellos, ni los Temperan, ni siquiera Dove, se reía. Eso es exactamente correcto. Talan miró a Sansui, su maestro. El inmortal era el único aprendiz que el hombre más poderoso del mundo había aceptado como alumno. Era el apóstol de la espada joven. Un hombre que había pasado 4000 años entrenándolo lo había enviado al mundo como su ideal de espadachín. ¿Cuánto esfuerzo se necesitaría para que la victoria pareciera posible contra él? Talan había conocido a Saiga relativamente temprano en su viaje, razón por la cual Talan sabía cuán difícil había sido el camino para Saiga. Saiga es lo suficientemente fuerte como para hacer que los que lo rodean piensen que tiene la oportunidad de derrotarte. ¿No está de acuerdo, maestro Sansui? Sí, claro. Nada me hace más feliz como instructor, pero también es hora de que sienta un poco de ansiedad. No puedo quedarme quieto muy bien. Sansui también estaba recordando una de las lecciones de su maestro. Uno solo era un verdadero maestro trabajando para evitar ser derrotado y compitiendo contra sus aprendices. Saiga ahora había alcanzado un nivel en el que incluso el mismo Sansui se preguntaba si podría vencerlo. Lo motivó a no perder a toda costa y lo llenó de la emoción de la competencia. Como maestro, no había mayor alegría. Creo que el maestro Suiboku también estaría complacido. ¿No estás de acuerdo, Ekesatsu? Humph. Hablando de la espada legendaria definitiva Ekesatsu. Ella estaba extremadamente disgustada por no haber sido utilizada últimamente. Escucha, mi maestro. Hacerme más fuerte está muy bien, pero utilízame mejor. Ya que me desenvainaste, debes asegurarte de usarme. Oh sí, por supuesto. Eres el heredero de la casa Watanabe, pero también eres mi maestro. La espada legendaria definitiva le gritó entre lágrimas a su dueño. Seguramente no has olvidado por qué Suiboku me abandonó, ¿verdad? Ahora que eres mi maestro, asegúrate de usarme. Me gustaría hacer eso también, pero te enojarás si te uso contra oponentes débiles. No me enfadaré. No contaría como uso. Entonces eso sería bastante difícil. Los únicos a los que veo como oponentes realmente fuertes ahora son personas como Fukei o Suiboku. En ese tipo de situación, no ganaría incluso si te usara. El gran peso de la realidad cayó sobre Ekesatsu. Había paredes que simplemente no se podían despejar en este mundo, y Saiga era muy consciente de ese hecho. Para casi todos los demás, Saiga ya estaba del otro lado de ese muro. Sin embargo, incluso para Saiga, había muros que no podían superar. Para él, ese muro estaba representado por dos poderosos inmortales, Fukei y Suiboku. Estaban tan por delante de él que, incluso si Saiga dedicara toda su vida a luchar, todavía no sentiría que podía derrotarlos. Casi el único que podía derrotar a esos dos era Shanukiyo, el portador perfecto de Pandora. Vaya, vaya, Ekesatsu. Si haces rabietas como esa, los otros tesoros sagrados se reirán de ti otra vez. Humph. Además, pronto volverás a tener un uso. ¿Qué significa eso? Ante la declaración significativa de Dove, Apine frunció el ceño. Por lo menos, no podía pensar en ninguna situación que requiriera Ekesatsu. Estás tomando los halagos de tu padre demasiado al pie de la letra. Piénsalo un poco más detenidamente. ¿Por qué crees que necesitábamos ese pequeño espectáculo secundario en Magian? Ante esas palabras, el rostro de Saiga palideció aún más. Humph. Dove, bastante amable de tu parte decirlo en voz alta. Me molestaría que te llamaran mentiroso, padre.
Además, es más divertido si tienen que luchar con eso ahora, ¿no? Saiga repitió las palabras de Dove para sí mismo. Así es. Si bien está establecido internamente que me convertiré en el Señor, la gente no me apoya porque no he hecho nada para ganarme ese apoyo. Era bastante obvio y no hacía falta decirlo, pero el heredero necesitaba algo más que el apoyo de las clases altas. Si el heredero no tuviera el apoyo de la gente, nunca podría ser el Señor. Señor Saiga. Suge observó con una expresión conflictiva mientras Saiga se preocupaba. Parecía como si ella misma llevara una pesada carga dentro de su pecho. Parte 9. Desagrado. La ruta de la delegación los llevó a través de la parte sur del reino arcano y hacia los territorios de Baterabe. Obviamente, no podían simplemente pasar sin detenerse. Habría sido completamente inexplicable que Apine, la hija del actual Lord Baterabe, y Saiga, el heredero de los territorios, fueran directamente a la capital real sin siquiera decir una palabra. Sin embargo, eso también significaba que ahora era el momento de poner a prueba el carácter de Saiga como heredero de la casa. Lo que dijo el Lord Imértes de la casa Sepaeda no fue una exageración. Que Saiga iba a heredar el título de casa Baterabe esencialmente ya se había decidido. Cualquiera con el rango suficiente para permitirles objetar había accedido a la elección. Desafortunadamente, todas esas personas tuvieron el lujo de haber presenciado el crecimiento de Saiga de primera mano. Para la gente de los territorios, que no lo conocían, Saiga era solo un extranjero que había aparecido de la nada. Ahora iba a ver cómo lo recibirían. La banda del ejército de Baterabe realizó una exhibición vibrante y hábil al dar la bienvenida a la delegación al territorio. Los músicos habían nacido para sus roles, criados desde la infancia para aprender y tocar música, habiendo heredado una responsabilidad que les había sido transmitida por sus padres y abuelos. El gran esfuerzo y entrenamiento detrás de su forma de tocar era obvio incluso para aquellos que no estaban particularmente bien versados en música. La delegación, que regresaba del éxito en su gran misión, entró en la ciudad de Baterabe y todos estaban en un estado de ánimo festivo y festivo. Sin embargo, la gente que miraba la procesión la miró con frialdad. Hubo una clara diferencia en el entusiasmo entre esto y cuando Talán había regresado al reino Magyan y sus países vecinos. Esto, por supuesto, no se debió simplemente a la diferencia de clima. Francamente, nadie aquí sabía quién era Saiga ni nada sobre él. Como había pasado tanto tiempo en la capital, no era muy conocido en las tierras de Baterabe. Ese sentimiento se transmitió claramente a la procesión, dejándoles pocas opciones más que poner sonrisas forzadas mientras pasaban. Incluso Sansui, que no estaba casi completamente involucrado con el negocio en cuestión, sintió que era difícil ser recibido con tanta frialdad. En cuanto a aquellos que estaban directamente en el centro del asunto, como Saiga y Apine, estaban completamente mudos mientras la procesión continuaba. Incluso cuando se habían reunido con Lord Baterabe después de un año de ausencia, no sintieron ni la alegría del reencuentro ni una sensación de logro de su misión. Dove, por supuesto, sonreía con suficiencia, pero incluso ella tenía una expresión algo restringida. Primero, me alegra ver que has regresado sano y salvo. Señor Imértes, gracias por cuidar de mi hija y yerno. No. Casi no tuve que hacer nada. No tenía intención de prestarles ayuda a menos que fuera particularmente grave, y en su mayoría pudieron resolver todo lo que surgió por su cuenta. Se suponía que el Lord Imértes de la casa Sepaeda era un crítico severo, pero Saiga y los demás estaban tan deprimidos que los sentimientos inesperadamente cálidos del Lord Imértes apenas se registraron. Sin embargo, Lord Baterabe no mostró signos de simpatía mientras los miraba. Su recepción era de esperar, dadas las circunstancias, y la gente no pretendía hacer daño. Además, era algo que Saiga necesitaba superar por su cuenta. Ahora. Saiga, Apine. Sé que estás deprimido, pero me gustaría hablar contigo. No como un individuo privado, sino como un noble. No estaba gritando, ni estaba tratando de intimidarlos. En cambio, Lord Baterabe simplemente expresó su seria intención. Ante sus palabras, Saiga y Apine, junto con los no invitados Suge y Tsunae, enderezaron sus hombros y se pusieron firmes. Ahora que has regresado, tengo la intención de pasarte mi título muy pronto. Más precisamente, probablemente lo haré poco después de que tú y Apine se casen. Pero, como habrás notado, la gente no te conoce bien. Lord Baterabe sabía que Saiga había contribuido al reino y, que él supiera, no había empañado el nombre de la casa Baterabe. Sin embargo, el problema seguía siendo que simplemente no era muy conocido. Saiga no iba a ser un superhéroe, salvando a la gente de las sombras. Iba a ser un noble, gobernando sus tierras. Necesitaba mostrarle a la gente su valía. ¿Debería haber venido a Baterabe más a menudo? Ya sabes, en lugar de estar siempre en la capital. No sé si podrías haberte vuelto más fuerte en esas circunstancias. Fue precisamente porque estabas en la capital que pudiste conocer gente nueva y mejorarte. El problema no es que carezcas de valor, es solo que nadie te conoce. Todo lo que tenemos que hacer es mostrarles a todos lo dignos que son.
No era como si necesitaran construir un individuo inútil de la nada, ni estaban obligados a inflar su reputación con mentiras y fanfarronería. Todo lo que tenían que hacer era mostrar el poder abrumador de Saiga a las masas. La palabra clave allí era necesaria. Había una razón específica por la que era absolutamente necesario demostrar su fuerza a la gente. No vale la pena repetir que ser nombrado señor de la casa Watanabe es una excepción entre las excepciones. ¿Lo entiendes, verdad? Por supuesto. Saiga había sentido profundamente los beneficios de ser miembro de la casa Watanabe durante el reciente viaje. Por eso había elegido no establecerse en Mayan y, en cambio, decidió regresar al reino arcano. Le tomó un poco de tiempo tomar esa decisión, pero lo hizo con una comprensión precisa de la situación. Enviaste una delegación, a Mayan, por mi bien y por el de Tsunade. Y estoy muy agradecido. Sé muy bien que esto no es algo común. Bien, me alegra escuchar eso. Pero, hay muchos que no entienden este hecho. El hecho de que él fuera una excepción entre las excepciones significaba que no habría más incidentes como este en el futuro. Significaba que nunca convertirían a otro forastero en su señor después de que Saiga accediera al título. Esta es una forma un poco incómoda de expresarlo, pero el principio rector de la casa Cephaeda es la competencia. Es por eso que pudieron nombrar a Sansui como el guardaespaldas de Doube, y por eso no hubo mucha resistencia a darles a sus alumnos citas importantes. Pero el principio rector de la casa Watanabe es la tradición. Como tal, para bien o para mal, no corremos riesgos al elegir personas para varios roles. Competencia versus tradición. La casa Cephaeda despojaría inmediatamente a un vasallo de su título si le creara problemas, por el contrario, promovieron a quienes lograron grandes hazañas. Por el contrario, la casa Watanabe tendía a lidiar incluso con los grandes problemas con relativa calma, y no había muchas posibilidades de ascenso incluso por grandes logros. Hay quienes lo piensan bien y quienes no. Ambos tienen conceptos erróneos sobre ti. Que tú, un forastero, podrías traer innovación a la casa Watanabe. Algunas personas creían que el nuevo heredero de la casa Watanabe, alguien con un nuevo conjunto de ideas, podría traer cambios a la cultura cerrada e intolerante de la casa Watanabe. Aquellos que habían creído hasta ese momento que no tenían espacio para avanzar sentirían esperanza, mientras que aquellos que se habían sentido seguros en sus posiciones se sentirían amenazados. Era la primera vez que le decían eso a Saiga, pero fue inmediatamente comprensible que otros lo vieran de esa manera. Yo. Saiga estaba perdido. Francamente, no tenía objetivos claros que quisiera lograr como señor de la casa Watanabe. Por eso, incluso cuando le dijeron lo que otros pensaban de él, no tenía una idea clara de lo que debería hacer en respuesta. Pero, incluso entonces, había cosas que podía decir. Su tiempo en Mayan le había dado un núcleo de experiencia alrededor del cual construir. Me da vergüenza admitirlo, pero no sé nada sobre gobernar. Peor aún, ni siquiera había pensado en lo que quería hacer. Expresó pensamientos que eran realmente vergonzosos de admitir. Para alguien como yo, de repente saltar hacia adelante y hacer una declaración aquí sobre lo que pretendo hacer, estaría mal. Todo lo que pretendo es seguir su ejemplo, Lord Watanabe. Y el resto de su declaración también fue lamentable. Era el tipo de declaración que traicionaba todas las esperanzas depositadas en el próximo señor de la casa Watanabe por todos los que les rodeaban. Aún así, nadie se reía. Me alegra escucharlo. Mientras que otros a menudo no entienden, el señor es simplemente el miembro de más alto rango de la casa. No tienen tanta autoridad. Sí, claro. Fue bastante convincente cuando el propio señor lo dijo. Dado que iban a otorgar la posición de liderazgo superior a un forastero cuyo principal reclamo era su fuerza, se deducía que el título no tenía mucho en el camino del poder dictatorial. Incluso cuando te conviertas en señor, haré que sigas mis instrucciones por un tiempo. Puede que no sea educado admitirlo, pero serás mi figura decorativa. En cuanto a mí, tengo la intención de seguir trabajando con los que me rodean como siempre lo he hecho. No. Si soy honesto, eso también sería más fácil para mí. Mientras respondía, un japonés en particular apareció en la mente de Saiga. A diferencia de Domino, Watanabe tiene buena gente, ¿no? Así es. Puedes confiar en ellos. Ukyo era un dictador poderoso y podía decidir cualquier cosa por capricho, pero lamentaba constantemente la falta de habilidad a su alrededor. No había nada fácil en poder tomar todas las decisiones solo. Sí, definitivamente has crecido. El hecho de haber conocido a los que gobiernan, aunque no te hayas gobernado a ti mismo, ha sido una experiencia valiosa. Por supuesto, hay muchos que no entenderían que has crecido. Es por eso que deben ser enseñados. Lord Watanabe miró al hombre que se había concentrado por completo en pasar desapercibido en el fondo. Hay que enseñarles sobre el hombre que es tan poderoso que es una excepción a nuestras reglas. Cuando la casa Watanabe descubrió a Saiga, pusieron toda su influencia y habilidad para cuidarlo y gastaron tiempo y dinero en asegurarlo. Todo era tener unas para equilibrar contra este hombre, Sansui Shirokuro. No. Eso no era del todo cierto. En realidad,
querían al mismo Sansui o a alguien igual a él. Todos querían a alguien igual a Sansui. Como señor, te ordeno que demuestres a la gente de Waterabe que eres digno de ser mi heredero. Te dejaré el método a ti, pero quiero que demuestres que lo que hemos gastado en ti no ha sido en vano. Entiendo. Por favor, déjamelo a mí. Saiga dijo, haciendo todo lo posible para responder con firmeza. Había asumido la responsabilidad sin ningún plan específico y sin ninguna base para su confianza, pero no lo había tomado a la ligera. Sabía que no tenía más remedio que aceptar. Cualquiera que haya sido el proceso para llegar aquí, ahora que había sido elegido para ser el heredero de la casa Waterabe, actuar para asegurar su derecho al título era su verdadero trabajo. Como se sentía así con tanta fuerza, pudo decir con confianza que estaba preparado para hacerlo. A diferencia de antes, su confianza estaba justificada. Es por eso que ninguno de los presentes se preocupó por su capacidad para cumplir con la responsabilidad que acababa de asumir. Parte 10. Discusión. Por el momento, Saiga se había llevado a Pine, Suge y Tsunae con él y había dejado la habitación de Lord Waterabe. Las temperanas sabían que este no era su lugar para interferir y se habían excusado. Los miembros de la casa Sepaeda que quedaron en la habitación, junto con Lord Waterabe, miraron hacia la puerta por la que Saiga y los demás habían salido. Parece que realmente creció durante la visita a Mayan. Normalmente, debería haber sido yo quien lo guiara, pero nos habíamos acercado demasiado y no había sensación de tensión. No tengo nada más que aprecio por el esfuerzo que hizo tu padre. No. Padre solo proporcionó una pista. Fueron Saiga, Lady Apine, Lady Suge y mi hermana quienes descubrieron la respuesta por su cuenta. Si no fuera por sus experiencias en el reino arcano, las palabras de mi padre no habrían dado ningún fruto, respondió Talan con un poco de modestia. Si bien los mayanos tenían mucho que agradecer a los arcanos, no había muchos motivos para que los arcanos agradecieran a los mayanos. Desde la perspectiva de la familia real maya, no debían nada más que gratitud al liderazgo arcano. En esas circunstancias, habiendo recibido gratitud él mismo, Talan no tuvo más remedio que responder con modestia. ¿Tiene algo que agregar, padre? No tengo nada que decirle a Saiga y los demás. Todo lo que necesitan hacer es revisar lo que hicieron en Mayan. Es imposible que fallen en algo en su propio reino cuando lograron hacerlo en una tierra extranjera. Teniendo en cuenta que abandonaron la habitación de inmediato, no hay nada de qué preocuparse. Lo que me preocupa es... El Lord Imerete se desvaneció, mirando fijamente a Sansui. ¿Qué sucederá realmente durante el evento principal? No sé. Tengo la intención de hacer lo mejor que pueda, respondió Sansui, luciendo extremadamente feliz a pesar de la mirada aguda dirigida hacia él. Los territorios de Waterabe del reino arcano estaban en el lado sur del país, en un área relativamente templada. Hacía solo un poco más de calor que la capital real, y no había una gran diferencia en términos de arquitectura o moda. Sin embargo, había algo allí que era claramente diferente de las otras regiones del mundo. Por lo menos, ese fue el caso en esta ciudad en particular. La hija y el futuro yerno de Lord Waterabe habían venido a la ciudad donde su antiguo padre tenía su hogar. Dada su edad, ya era hora de la abdicación y la sucesión. El tema en cuestión era el futuro yerno. En Waterabe, que valoraba la tradición por encima de todo, un hombre extranjero del que nadie había oído hablar nunca había sido designado para heredar el título de Lord Waterabe. Esto no se basó simplemente en el loco capricho del señor actual, que no hubo una fuerte oposición pública significaba que había un acuerdo generalizado entre la nobleza. ¿Cómo respondería la gente de Waterabe al hecho de que los nobles de los territorios habían acordado por unanimidad convertir a un forastero en el próximo Lord Waterabe? La pura verdad era que no estaban seguros de cómo interpretar el desarrollo ellos mismos. Nadie había sido realmente capaz de procesar completamente la noticia. Sansui convertirse en el gran instructor de guerra de la casa Sepaeda tenía sentido, dada su fuerza. No era como si la posición viniera con mucha autoridad, por lo que no tenía nada que ver con el plebeyo promedio. También fue sustancialmente diferente del compromiso de la princesa Setembe con Ukyo, el presidente de la República Domino. Ese fue un matrimonio político por el bien de colocar a Domino bajo la influencia de Arcana, lo que significa que fue un poco de asuntos exteriores ordinarios. Sin embargo, la adhesión de Saiga significaría que un extraño sería el jefe real de la casa Waterabe. Era inevitable que la noticia trajera tanto esperanza como inquietud. Parece que es de un país llamado Nion. Evidentemente, está muy lejos, incluso más lejos que ese país llamado Mayan. ¿Qué clase de país es este? ¿Qué tipo de política va a practicar, siendo de ese país? No, quiero decir, él será el señor, pero es solo él, ¿verdad? Sería una cosa si se rodeara de asesores de este Nion, pero no podrá forzar las cosas por su cuenta. Sí, cierto. Escuché que el señor de la casa Sepaeda tiene mucho poder, pero no es así aquí en Waterabe. Pero toda la nobleza lo apoya, ¿verdad? Tal vez es realmente carismático. Podría terminar convirtiendo a Waterabe en otro Nion al convencer a todos de que tiene razón.
¿Qué diablo significa convertirse en otro Nión? Ni siquiera sabemos qué tipo de país es Nión. Es exactamente por eso que la idea da miedo. Un hombre completamente desconocido iba a convertirse en el señor de la casa y la mayoría de la gente común estaba preocupada por esa noticia. Por supuesto, dado que el señorío no poseía poderes dictatoriales, la idea de que una cantidad desconocida lo tomara no era demasiado perturbadora. Sin embargo, en circunstancias normales, habría sido imposible para Saiga siquiera pensar en convertirse en el señor de la casa en primer lugar. Como tal, las circunstancias deben ser extraordinarias. Dado eso, no sería extraño que sucedieran otras cosas extraordinarias a raíz de su adhesión. Hubo quienes encontraron esperanza en ese futuro. Si el nuevo señor va a iniciar nuevas políticas, lo más obvio sería deshacerse de toda esta tradición, ¿verdad? Bueno, sí, ya que él es el que ha escalado más alto fuera de la línea de sucesión tradicional. ¿Cómo podrá decir que apoya mantenerlo en su lugar? Ha ganado mucho ignorándolo. Entonces, ¿eso significa que incluso un plebeyo como yo puede unirse al ejército? Siempre quise hacerlo, pero no pude porque no nací en la familia adecuada. Sí, la tradición significa supremacía de linaje, después de todo. Existe la opción de ser adoptado por una casa, pero en casi todos los casos, simplemente adoptan de otra familia en la misma línea de trabajo y del mismo rango. Sí, no hay esperanza de cambio cuando vives en Waterabe. Pero tal vez el nuevo señor arregle eso. Correcto. Él podría abrir esta sociedad cerrada en la que vivimos. A diferencia de la casa Cepaeda, donde las propiedades cambiaban de manos con bastante frecuencia, había mucha continuidad y estabilidad en los territorios de la casa Waterabe. Eso no siempre fue algo bueno. En el reino arcano, solo un puñado de personas lograron avanzar, y solo un puñado de personas podría hacer realidad sus sueños. En las tierras de Waterabe, ni siquiera había ese pequeño puñado doble. Waterabe era la tierra de la tradición, donde la gente no podía soñar ni siquiera con la posibilidad de avanzar. La gente de Waterabe generalmente tomaba los mismos trabajos que sus padres y se los pasaban a sus hijos. Ese era el único camino abierto para ellos. Si bien tenían la posibilidad de fracasar en ese esfuerzo, no había otras alternativas disponibles. Por ejemplo, incluso aquellos que esperaban unirse a la banda que dio la bienvenida a la delegación no tenían esperanza, ya que todo eso se había decidido al nacer. En Waterabe, la tradición era lo opuesto a la libertad cuando se trataba de la ocupación de uno. Había bastantes jóvenes en la ciudad que pensaban que ahora tenían la oportunidad de salir de ese ciclo de frustración. Es como pensaba. Saiga, Apine, Suge y Tsunae se habían disfrazado de plebeyos y habían ido de un lado a otro escuchando la charla en la ciudad. Si bien la mayoría expresó su ansiedad por el próximo cambio, hubo muchas personas que expresaron grandes esperanzas de que las cosas cambiaran. No habían dudado de las palabras de Lord Waterabe, pero era diferente escucharlo de él que escuchar a la gente expresar directamente esas esperanzas. El futuro de todas estas personas descansa sobre mis hombros. ¿Qué momento para darme cuenta de eso? Era tan obvio como cualquier cosa podría ser, pero el peso que sintió fue diferente cuando realmente escuchó el tono en sus voces. Estaban pensando que un futuro nuevo y diferente estaba a punto de llegar. Mientras tanto, la verdad era que tal cosa no iba a suceder. En cambio, todo seguiría igual. Como mínimo, Saiga no tenía intención de iniciar reformas. A pesar de que había avanzado más y más alto que nadie, iba a continuar con una serie de políticas que le decían a su gente que simplemente siguiera los pasos de sus padres. Todos tienen sus esperanzas. Aunque no hay nada que pueda hacer. Aunque solo soy una figura decorativa. Todos se sentirían profundamente decepcionados cuando descubrieran que todo seguiría igual. Pero todavía tengo que hacerlo. La respuesta había estado allí desde el principio. No importa lo que dijeran los demás, necesitaba continuar con las políticas actuales. Saiga entendió que hacerlo era la mejor manera de devolverle a su suegro todo lo que había hecho por él. Entonces, voy a salir y, sin ninguna vergüenza, convertirme en la única excepción a la regla. Iba a convertirse en el miembro de más alto rango de la casa Waterabe y luego declarar públicamente que era especial porque era fuerte. Con orgullo declararía a la gente que él era la única excepción, a pesar de saber muy bien lo injusto que les parecería. Comprendió que tal era su papel. Bueno, porque en realidad es así. La única razón por la que todos me tratan tan bien es porque soy abrumadoramente poderosa. Es por eso que, necesito decir lo mismo. Sí, ese es tu deber. Habiendo nacido con la presencia real y, por lo tanto, con un reclamo al trono Magyan, Tsunae tuvo que apoyar la amarga decisión de Saiga. Ella entendió que había aquellos que nacieron naturalmente en una clase especial, ya sea por linaje o porque tenían poderes especiales. Un sentimiento de vergüenza por eso habría dejado a Magyan o a cualquier otro país incapaz de funcionar de manera significativa. No importa cuál sea el razonamiento, el hecho era que los gobernantes disfrutaban de un mejor nivel de vida que los plebeyos, y era necesario enseñarle a la gente que esas circunstancias existían por necesidad.
Eso también era responsabilidad de la nobleza. Por supuesto, un gobernante despiadado que solo fue bendecido en términos de habilidad en lugar de carácter no sería aceptado ni perdonado. Sin embargo, Saiga tenía un profundo sentimiento de vergüenza por ser tratado como una excepción especial y no entraba en esa categoría. Señor Saiga. No soy particularmente aficionado a valorar la tradición. Es muy triste que la vida de las personas sea decidida por la familia en la que nacieron o los talentos con los que nacieron. Desechar lo que quieres hacer por lo que tu familia quiere es. Puedo entender los sentimientos de la gente de Watanabe, dijo Suge, revelando sus sentimientos a Saiga. Sin embargo, no creo que las personas que viven aquí en Watanabe sean miserables. Por supuesto, no todos son felices o viven sus sueños, pero no creo que sea tan malo que los sacrificios necesarios para cambiarlo valgan la pena. Así como Saiga conocía a Ukyo, Suge también lo conocía. Sabía cuánta sangre se había derramado porque Ukyo había decidido participar en la gran agitación en forma de revolución. También sabía que había sido necesario, pero definitivamente no creía que ese fuera el caso de esta tierra. Así es, Suge. Abandonar la tradición por la competencia causaría nuevas quejas y problemas propios. Muy bien podría dividir el país por la mitad, como lo que habría sucedido en Mayan cuando intentaron hacer rey a Talan. Todo lo que espera después de eso es una vida peor que antes de la guerra civil, dijo Pine, apoyando el punto de Suge. Ciertamente hubo bastantes personas que no estaban satisfechas con el principio de la tradición. Eran menos en número que aquellos que temían el cambio, pero había más de los que podían ignorar. Sin embargo, Watanabe estaba más interesado en escuchar a la mayoría que expresó su ansiedad. No todos estaban realmente comprometidos con sus sueños, no todos estaban cansados de la tradición y no todos podían aceptar los sacrificios que exigía el cambio. Lo que esperaba después de todo el cambio, al final, simplemente se parecería a la casa Sepaeda. Los cambios simplemente cambiarían a las personas que expresaban las quejas con las personas que no lo hacían, y era imposible hacer felices a todos. ¿Tenía sentido tratar de hacer felices a las personas infelices si eso significaba sacrificar la felicidad de las personas que estaban contentas con sus vidas? Por muy bien que se gobierne, siempre habrá quejas. Eso es justo lo que estamos escuchando en este momento. Sin embargo, es algo que necesitamos escuchar. Saiga y sus mujeres estaban experimentando así una verdad muy dura. Sabían que sería doloroso, como poner la mano en una olla que sabían que estaba caliente. Pero, incluso entonces, había una razón importante para interactuar con la gente y escuchar sus propias esperanzas. Por lo menos, Saiga había sido preparado para ser quemado. Su resolución no era solo lastimarse a sí mismo, sino también a las personas que amaba. Suge, por favor escúchame, dijo Saiga. Suge ya había adivinado lo que estaba a punto de decir. O mejor dicho, ella había sentido, más que nadie, lo que iba a pasar. Sí, ¿qué es eso? Yo voy a pelear contra Sansui de nuevo. En el pasado, Saiga se había enfrentado a Sansui 3 veces. A diferencia de Ran, que había emboscado a Sansui, él había desafiado a Sansui a duelo cada vez. Sin embargo, en retrospectiva, había sido un dolor de cabeza tan serio para Sansui como lo había sido para Ran. Todo había sido imprudente, peligroso y sin sentido. Había peleado contra Sansui 3 veces y había perdido 3 veces. Después, Suge le rogó a Saiga que nunca más peleara con Sansui. Saiga lo había prometido, y cumplió esa promesa. Desafortunadamente, desde entonces había decidido que necesitaba romper esa promesa. Fue algo desleal, pero ni Tsunade ni Apine se movieron para detener a Saiga, ni lo castigaron. Para probar mi fuerza, necesito un oponente apropiado. El mejor oponente para demostrar mi valía es Sansui, el mismo hombre contra el que se supone que debo competir. Si lucho contra Sansui, demostrará la fuerza de las de la casa Sepaeda y la necesidad de que yo sea parte de la casa Watanabe como contrapeso. La creencia de que no podían soportar perder ante la casa Sepaeda era fuerte no solo entre la nobleza de la casa Watanabe, sino también entre la gente de las tierras Watanabe. Provenía de su amor por su patria, y también de un sentido de rivalidad. Todos los que vivían en la tierra llamada Watanabe estaban unidos en esa creencia. Si se descubriera que el señor de la casa Watanabe estaba en igualdad de condiciones con el espadachín de la casa Sepaeda, entonces se convertiría en un héroe digno de adoración. Necesito hacer el papel del héroe. Es por eso que voy a pelear contra Sansui. Enfrente de todos. Como en el pasado. Saiga probablemente estaba tomando la decisión correcta, y era probable que Lord Watanabe lo permitiera. Dado que les dio la oportunidad de mostrar la habilidad de Sansui, no había ninguna razón para que la casa Sepaeda rechazara la propuesta. A diferencia de los primeros 3 duelos, esta pelea tenía un propósito real. Suge entendió eso. Pero aún así. Lord Saiga, estás contento de poder pelear con él, ¿no es así? Hay una parte de ti que cree que ahora puedes luchar contra él en igualdad de condiciones, que puedes vengar tu humillación anterior. Me equivoco. Habiendo aceptado que la pelea era necesaria,
Suge ahora se dispuso a descubrir las verdaderas motivaciones detrás de la propuesta de Saiga. Si es así, sería como la segunda vez, cuando usó todas sus artes a la vez, y la tercera vez, cuando tenía Kesatsu en la mano. ¿Podría Saiga realmente decir que no tenía ningún deseo de vengarse de sus 3 derrotas anteriores al arrojar el peso de varios años de entrenamiento en esto? Eso era lo que preguntaba Suge. No te equivocas, dijo Saiga con toda sinceridad. No puedo evitar pensar en ello. Hay una parte de mí que está disfrutando esto. Y, también hay una parte de mí que se siente culpable por romper la promesa que te hice. Pero incluso entonces, hay que hacerlo. Entonces, necesito hacerlo. La presencia de motivaciones personales no fue importante. De hecho, era irrelevante. Lucharía porque tenía que hacerlo. Saiga no estaba pidiendo permiso, estaba expresando su determinación, incluso si era algo cruel para una mujer joven que simplemente lo amaba por encima de todo. No creo que haya sido un error pedirte que nunca pelees con el maestro Sansui. Creo que todavía era el camino correcto en ese momento, dijo Suge. Ella misma ahora era una mujer que podía aceptar esas crueles palabras y procesarlas. Sin embargo, en ese momento, no se basaba en querer verte hacer lo correcto. Simplemente te lo pedí porque no quería verte lastimado de nuevo. Esos sentimientos no han cambiado. Pero si te ato, usando esa promesa como una razón, serías como mi madre. Tsunae terminó la declaración cuando Suge dudó. Mencionó a la mujer que había estado dispuesta a dividir su reino por la mitad porque estaba tratando de hacer lo mejor para Talan. Lord Saiga, acepté casarme contigo a pesar de saber que eras el heredero de la casa Watanabe. Como tal, lo que más debería valorar, no soy yo ni tú, sino Watanabe como un todo. Se había comprometido a sabiendas con el heredero de la casa Watanabe. No podía decir que no quería lo que venía con ese compromiso. Así como Saiga tuvo que enfrentar la realidad de convertirse en el señor de la casa Watanabe, Suge también necesitaba enfrentar la realidad de estar casado con el señor de la casa Watanabe. Mantuviste la promesa que me hiciste y me dijiste lo que pretendías hacer antes que nadie. No puedo soportar pedirte más. Suge. Sin embargo, perdóname un deseo egoísta. El Saiga que estaba frente a Suge estaba en llamas, no con un ideal, no con ambición, sino con sentido del deber. Suge envolvió sus brazos con fuerza alrededor de Saiga. Por favor. Vuelve sano y salvo. Sí, prometo. Eso, lo prometo. Mientras Suge luchaba por contener las lágrimas, Saiga le devolvió el abrazo. Esto parecía menos como si Saiga estuviera a punto de partir para un duelo, y más como si fuera a la guerra. La verdad estaba más cerca de lo segundo. Era un asunto completamente diferente de su pelea con la realeza en el reino Mayan. Necesitaba luchar de manera convincente contra Sansui, para que aquellos que pudieran oponerse a su adhesión lo respetaran y lo temieran. Los dos sabían lo difícil que iba a ser ese desafío. Como Sansui estaba cargando con todo el peso de la reputación de la casa Sepaeda, no iba a contenerse. Como tal, Saiga estaría peleando mientras cargaba con todo el peso de la reputación de la casa Watanabe sobre su espalda. Fue, en esencia, una guerra de poder entre las dos casas. Eso era exactamente porque valía la pena hacerlo. Dime, Tsunae. He hecho Saiga y Suge. No lo digas. Sería un insulto. Con todo ese peso sobre los hombros de ambos combatientes, la cuarta batalla entre Sansui y Saiga estaba a punto de comenzar.